Hola amigos de YouTube, yo soy Multivilcoy, y hoy les vengo con mi primera creepypasta titulada C6. Lo recuerdo tan claro como si fuera ayer, a pesar de que han pasado varios años. En aquel entonces todos estábamos tan ingenuos, creer nosotros mismos para estar solo en el universo. Algunos incluso fueron tan lejos como para decir que estábamos en el tranquilo centro de la misma. Pero ese día, todo cambió. Me desperté por la mañana para encontrar el mundo tal como lo había dejado el día anterior. El cielo estaba gris y llorando en voz baja, una brisa menos que se balanceaba suavemente los árboles y las plantas, inclinándose un poco al límite, pero no es romperlas. A pesar del día de partida, ya que siempre había una inquietud que no podía sacudirse. Ahora, yo sé que la mayoría de quienes me conocen diría que soy un poco más paranoico que otros de mi edad, pero que el tiempo era diferente. El aire era un poco más pesado que de costumbre, la comida y la bebida que tenía para el desayuno dejaron un sabor amargo en la boca y hasta los estados de ánimo de los que más me llamó a la familia parecían anormalmente baja. Era como si todo el mundo, o al menos la parte que yo vivía, podía sentir que viene. La pesada y sofocante atmósfera en mi casa me amenazó con arrastrar a las profundidades que mi familia ya había conocido, por lo que había optado por salir a la calle. Pensé que una caminata rápida ayudaría a despejar mi mente y posiblemente ayudar con la inquietud en el pecho. Tuve la suerte de haber nacido en una familia privilegiada. Nuestra casa era bastante grande y la zona de detrás de él, lo que algunos podrían llamar a un jardín, pero me gustaba llamar a nuestro bosque, fue mi refugio norma cuando quería escapar de la casa. Aquí fue donde me fui. En el corazón de nuestro bosque silencioso y tranquilo que había un pequeño claro, un círculo perfecto que yo pedí que se hacen específicamente para mí. Ninguno de los otros miembros de mi familia nunca entró en nuestro bosque, así que mis padres no discutió mucho al respecto. Así que ahí estaba yo, en mi lugar especial, tranquilo en el corazón de nuestro bosque, cuando un débil retumbar tocó mis oídos. Me volví, pensando que tal vez el animal se había hecho en los confines de nuestra tierra, pero el bosque era tan mortal silencio como lo había sido siempre. El ruido, todavía apenas inteligible, sonó de nuevo y finalmente me di cuenta de que se trataba de la gruesa cubierta de nubes grises de alto por encima de mi cabeza. Ni una sola vez en mi vida que habíamos tenido una tormenta. Ni siquiera mis padres habían vivido lo suficiente para haber experimentado este tipo de clima. Parte de mí tenía miedo, pero la mayor parte de mí estaba curioso, así que se sentó allí mientras miraba al cielo. Cuando el primer rayo de luz brillante cruzó el cielo de horizonte a horizonte, me quedé asombrado. No fue hasta que el murmullo de antes estalló en una cacofonía de lo que solo puede ser descrito como el rugir. El rugido se desplomó del cielo y me temblaba a mi esencia. Fue entonces cuando el miedo se hizo cargo y corrí. Corrí tan rápido como pude, con cuidado de no tropezar o chocar contra obstáculos. Por encima de mí pude ver luces intermitentes de ida y vuelta. Todo el cielo iluminando como si la estrella que nuestro planeta rodeó brillaba entre las nubes grises. Los vi descender. Objetos metálicos extraños recubiertos de fuego atravesaron el lienzo gris del cielo y a lo lejos oía chocar contra el suelo. Cuando por fin llegué a la frontera de nuestro bosque, un artefacto de metal gigante se había acurrucado en sí en un área libre de nuestro jardín. Su recubrimiento de fuego ya se había disipado, pero aún ardía como si hubiera sido tocado por el fuego de mis peores pesadillas. El artefacto de metal se abrió a un lado y me acuerdo de eso saliendo. Fue el primero de los sellos que había visto en mi vida, y sin duda no será la última. Sus ojos con pupilas de un tamaño que nunca había visto antes estaban ubicados extrañamente en lo que solo podría haber sido su cabeza. Había parches de un material de la cuerda como en la parte más alta de su cabeza y tiras delgadas de esta cadena que recubre la parte superior de sus ojos. Por debajo de los ojos era una parte que aún no sé el nombre, pero tenía un par de agujeros, similar a nuestros oídos. Y sus oídos estaban extrañamente que sobresale del lado de su cabeza. La única cosa sobre su cabeza que parecía normal era su boca, suponiendo que la abertura en la parte inferior de la cara era su boca. Sus patas delanteras tenían apéndices similares a gusanos en los extremos y que solo usan sus patas traseras para ponerse de pie y caminar. El primero de ellos caminaron a mi familia, que se había trasladado a sí mismos fuera de la curiosidad y comenzó a producir sonidos horribles. Sus tonos varían de baja a alta y la tosquedad de que casi hizo que mis oídos sangren. Pude ver a mi familia agarrar los lados de la cabeza y gritar en agonía. Las cosas parecían conmocionados o sorprendidos y sus patas delanteras agarró algo de la espalda, señalando lo que estaba a mi familia.
Mientras estaba allí, medio escondido detrás de la vegetación de nuestros bosques, vi a mi familia poco a poco en llamas. Su aterrorizado chillido llenó de lo que quedaba de mis oídos y me saturado con adormecimiento. El entumecimiento me salvó la vida, ya que apretó mis pulmones y me dejó de gritar. No duró por mucho tiempo, pero en el momento en que se había sentido como una eternidad de tortura. Ese fue mi primer encuentro con ellos. Esto viciosos, especies bípedas ha tomado desde hace mucho tiempo sobre nuestro mundo y aún hoy sus barcos todavía llover del cielo. Construyen sus casas cuadradas de madera, piedra y metal y se comen las plantas y los animales. Esta especie cruel e imperdonable que ha matado a tantos de mis parientes. No descansaré hasta que todos estos seres humanos están muertos.